dos hermenéuticas, dos interpretaciones de una misma realidad. Para las personas que no tienen fe, para las personas que no creen o tienen una antropología, es decir, una interpretación del ser humano, porque ellos saben que clínicamente, médicamente, científicamente, realísticamente, empíricamente, experiencialmente, materialmente, puedes sacudir a la persona, puedes sacudir el cadáver o el cuerpo y ya no reacciona y comienza incluso el proceso de la descomposición. Por lo tanto, el realismo crudo de que ahí se termina la existencia humana, esa es una interpretación. Entonces, esta interpretación no tiene esperanza, no tiene ningún anhelo de que hay algo más allá de la experiencia de la muerte y choca con la otra interpretación, que es la interpretación de Dios, que es la antropología o la concepción que Dios tiene del ser humano. Solamente se desintegra el cuerpo que vuelve a la tierra, a la ceniza, Génesis 3:19, como resultado del pecado, no como resultado del proyecto antropológico de la creación de Dios con respecto al ser humano, sino que es una anomalía, es un signo de una presencia del misterio de la iniquidad, el fenómeno de la muerte, pero que no alcanza a destruir y aniquilar el núcleo de la esencia del ser humano. Hasta lo descubrió una corriente filosófica que afirma la inmortalidad del alma, básicamente en la tradición de la filosofía clásica antigua, Sócrates, Platón, Aristóteles, esta trilogía maravillosa. Tanto que cuando Sócrates estaba agonizando después de haber bebido el veneno de la cicuta y que iba a morir prontamente de un infarto, Platón le preguntó con lágrimas: maestro, ¿dónde quieres que te sepultemos? Y él contestó: si me alcanzan, sepúltenme. Y esta interpretación filosófica se corrobora por la revelación divina, es un conocimiento racional, se confirma por lo que Dios ha revelado por su autoridad divina en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, cuando Jesús está agonizando en Lucas 23:42, el ladrón: Jesús, acuérdate de mí, le dijo, cuando vengas con tu reino. Jesús le dijo: yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. No se destruye esa parte del núcleo, del ser, de la esencia del ser humano, la inmortalidad del alma, aquel núcleo interior que hace que la persona tenga conciencia de sí misma y por lo tanto, ojo, se trata de tener fe en la revelación divina y también humildad y claridad ante lo que la misma razón humana es capaz de encontrar por el discurso filosófico correcto y no ese discurso filosófico materialista. Como se trata de una realidad invisible, para ellos solamente existe absolutamente lo material, lo empírico, lo experiencial. No temas, le dice Jesús a Jairo, no temas, solamente ten fe. Esta es la cuestión. Y no solamente la persona está dormida, por eso nosotros tendríamos que cambiar nuestro concepto ante el fenómeno de la muerte. En un primer nivel, pues nos gana la fuerza del fenómeno y decimos murió. Pero en fe, si empezamos a caminar en la ruta con Jesús, tenemos que subir de nivel. Vamos a tener que decir, subiendo el escalón, sí murió, pero en realidad está dormido. Está dormido tu abuelito. Está dormido tu ser querido. Está dormido. Esa es la idea. Y si está dormido, va a despertar. De hecho, el despertar, porque no solamente vive el núcleo del ser humano, que es esta realidad espiritual inmortal, sino que el mismo Señor, por revelación divina, dice que va a levantarnos de la tumba, del mismo polvo,
Y esto es lo que se llama también resucitar o despertar, como dice el Espíritu Santo en Juan capítulo 5, versículo 28. No os extrañéis de esto, llega la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hayan hecho el bien, para una resurrección de vida, y los que hayan hecho el mal, para una resurrección de juicio. Oirán su voz, o sea, serán despertados y van a resucitar, o vamos a resucitar. Habrá un juicio, ciertamente el destino no es igual para todos, todos, todos. Unos para la vida eterna y otros lamentablemente ya sabemos cuál es el resultado final de su propia elección. Observen ustedes que Jesús entonces se acerca y cambia el concepto, dice, está dormida. Y si nosotros meditáramos con mayor profundidad esto, en el Evangelio de San Juan podemos encontrar otras expresiones positivas que tenemos que tener en la mente y en el corazón para transformar la interpretación de este fenómeno que no deja de ser doloroso. Por ejemplo, en Juan 12, 24, en verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, da mucho fruto. Juan 13, versículo 1, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre. Maravilloso, ¿no? Y en Juan 16, en Juan capítulo 16, versículo 28, salí del Padre y he venido al mundo. Ahora dejo otra vez el mundo y voy al Padre. No deja de ser verdaderamente extraordinario estos conceptos, ¿no? Y regresamos una vez más con San Lucas, cuando de manera de fe profunda, alguien que muere, entre comillas, no se va al vacío, sino miren qué nos espera en Lucas 23, 46. Y Jesús, dando un fuerte grito, dijo, Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Y vamos a recordar aquel testimonio maravilloso del apóstol Pablo, inspirado por Dios en Filipenses capítulo 1, versículo 21. Pues para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Pero si el vivir en la carne significa para mí trabajo fecundo, no sé qué escoger. Me siento apremiado por las dos partes. Por una parte deseo partir y estar con Cristo, lo cual ciertamente es con mucho lo mejor. Y la gran promesa de Jesús al pecador arrepentido, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es lo que descubrimos del otro lado. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y el paraíso es el mismo Dios, el mismo cielo, la misma divinidad, la misma gloria, el rostro del Padre, toda esa belleza, los ángeles en su serie de coros angélicos, la presencia de la misma belleza de la criatura más perfecta y más santísima, vestida del sol, contemplar a nuestra Madre, la Reina del Cielo. ¡Qué belleza! ¿Cuál morir? ¿Cuál destruir? ¿Cuál aniquilación? No temas, solamente ten fe. Ese es el recorrido de nuestro caminar. Hemos salido del Padre al mundo y ahora salimos del mundo para irnos con el Padre. Sin embargo, para que se confirme que estas realidades que le viene platicando seguramente Jesús a Jairo, se confirman cuando toma a Jairo, a su esposa, a Pedro, Santiago y Juan, en el versículo 41, y tomando la mano de la niña le dice, Talitá cum, muchacha, a ti te digo, levántate. La muchacha se levantó al instante y se puso a andar, pues tenía 12 años. Maravilloso. Ahí, con ese gesto extraordinario de la resurrección de la hija de Jairo, Jesús está confirmándonos la veracidad del testimonio, de la autoridad, de la revelación divina y de la palabra de Dios. La muerte entonces no es el fin de la existencia humana. En Cristo
La muerte, en realidad, es la puerta que nos separa del mundo, de la tierra, con el paraíso. Ciertamente hay que ser honestos, en la medida en que estemos en sintonía con esta fe en el Señor y tratando de vivir de acuerdo a lo que Él nos ha revelado, distinto de aquellos que lo rechazan y se apartan, viviendo en contra de los valores del reino. La muerte para ellos será salida de este mundo y en entrada de ese misterio de la iniquidad, en esa realidad caótica, oscura, donde está el llanto y el rechinar de dientes. Pero para nosotros, esto que llamamos muerte es la puerta del encuentro con el misterio de Dios mismo. El final del camino de la vida en este mundo, cuando se cierra el telón con la experiencia de la muerte, que no es la destrucción de la persona, sino cruzar el umbral de este mundo hasta la presencia misma del misterio de Dios en el paraíso, es en primer lugar revestirse de una luz tan maravillosa y que esta es la meta que Dios ha destinado para todo ser humano, siempre y cuando el ser humano viva en esa comunión con Dios a través del Evangelio de Jesucristo y de los sacramentos. Este fenómeno maravilloso es la transfiguración y que nos obliga a nosotros a negar lo que los sentidos nos digan, a negar lo que el materialismo crudo nos avientan ante nuestra mirada cuando vemos a nuestro ser querido o cuando nosotros vayamos a pasar esta experiencia. Si los vemos sin signos vitales y que decimos está muerto. Eso dice la medicina. Y comienza el proceso de descomposición del cadáver. Pero la persona es como si realmente se hubiera quitado un traje. Se quita el traje mortal, el traje de la corrupción, el traje que se vuelve ceniza, el traje que se vuelve tierra, y es revestido del mejor traje, y por eso yo he aprendido a leer de manera escatológica la parábola de el hijo pródigo cuando el Señor lo llama. Se puede leer también de manera escatológica cuando finalmente el hijo se arrepiente y es capaz de retornar a la casa del Padre, que no está aquí en este mundo, sino la casa del Padre está allá en donde están las mansiones de la cual Jesús nos platicó que existen, de acuerdo a San Juan capítulo 14, en ese versículo 1, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si no, os lo habría dicho, porque voy a prepararos un lugar. Y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo, para que donde esté yo, estéis también vosotros. Ciertamente, esta experiencia de irnos a la casa del Padre, no tendríamos por qué pasar por esta experiencia dramática de la muerte que entró por el pecado. No moriríamos de esa manera, como ocurrió con nuestra Madre Santísima que no tiene pecado, terminando su tiempo aquí en el mundo, aquí en la tierra, ella fue asunta en cuerpo y alma hasta el misterio mismo de la Santísima Trinidad. Pero nosotros tenemos que pasar por ese trance de este fenómeno que llamamos muerte, pero nos revestiremos, como dice la parábola de Lucas capítulo 15, una vez que ya está en la casa del Padre, el Padre lo abraza, parecido a cuando Jesús dice en la primera parte, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y en Lucas capítulo 15, versículo 20, y levantándose partió hacia su Padre, partir. San Pablo dijo en Filipenses, yo deseo partir y estar con Cristo. Estando él todavía lejos, le vio su padre y conmovido corrió, se echó a su cuello
y le besó efusivamente. La segunda parte de Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Versículo 22. Pero el padre dijo a sus siervos: traed a prisa el mejor vestido y vestidle, ponele un anillo en su mano, etc. Y comenzó el banquete. La alegría de los ángeles, y se entiende la parábola cuando en Lucas 15, versículo 7, os digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta, que por 99 justos que no tengan necesidad de conversión. Y le puso un vestido. Y ese vestido con el que somos revestidos y seremos revestidos en la casa del Padre, no es otra cosa que la transfiguración, y que también se muestra de manera profética en, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 7 y también en el 14 con aquella túnica blanca. Aquí es la transfiguración. Vean Marcos capítulo 9, cómo Jesús se transfigura, su naturaleza humana resplandece en él por su naturaleza divina, en nosotros por la participación de esa divinidad que el Señor nos muestra. Por eso también nuestra Madre, cuando es asunta al cielo, toda ella se reviste del sol que es en ella está plenamente la gloria de la Santísima Trinidad, que la hacen brillar por encima de todos los ángeles y de todas las bellezas que pudieran existir, solo ella. En la transfiguración, según San Lucas, nos dice que está Moisés y Elías llenos de gloria, o sea, ya revestidos de esa túnica maravillosa. Dice Lucas capítulo 9 de San Lucas, en ese versículo 30, he aquí que conversaban con él dos hombres que eran Moisés y Elías, los cuales aparecían en gloria. Otra manera de decir es, estaban también transfigurados, tenían también ya su túnica blanca. Entonces es una cosa extraordinaria, es una belleza. Esa es la transfiguración, esa es la meta final. No son los gusanos, no es la tierra, no es el panteón, no son los huesos. Por eso el cadáver, sobre todo la osamenta y sobre todo la calavera, la cabeza, así todo hueso y con los ojos vacíos, no es la voluntad de Dios. Eso es una marca satánica, es la muerte. Así se expresa Satanás. La nada, el vacío, el sinsentido, lo caótico, la destrucción, el odio, el desamor, el fuego de lo bélico, el fuego del hambre, el fuego de la peste, el fuego de la guerra, el fuego de que los hombres se devoren unos con otros. Por eso un cadáver, una calavera, no es expresión de la divinidad, sino es la transfiguración. Por eso los gusanos son también figura del infierno. Guarden su dinero, su tesoro en el cielo, donde ni la polilla, ni los orines, y también los gusanos, ¿no? Donde el lugar donde los gusanos no mueren. ¿Por qué significa eso? Eso es lo diabólico. Por eso la putrefacción es diabólica. Y por eso la santidad, ese olor por ejemplo, los olores que nosotros tenemos en los sacramentos, como el óleo santo, el santo crisma, que es un reflejo como en las rosas y en las flores de gran dolor, es un reflejo del olor de la vida de Dios, de la gloria, de la divinidad, de la santidad. Y por eso la flor más bella del jardín del cielo, que es la Virgen, tiene un aroma extraordinario que supera a todos los aromas de cualquier flor, por muy maravillosa que sea aquí en la tierra. Eso es la transfiguración, y la transfiguración es casi volvernos casi como ángeles, porque así lo dice la Escritura, nada más porque somos seres humanos, somos criaturas humanas, pero alcanzamos esa talla de los ángeles. Lucas capítulo 20, versículo 34. Dice la palabra de Dios: y en la resurrección entre los muertos ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido, versículo 36, ni pueden ya morir, porque son como ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Sabemos que hay un grupo de personas que se llaman
pues los que son del remanente fiel, los elegidos, los miembros de los que están representados simbólicamente en los 144,000, que cuando se dé aquella manifestación del Señor serán rescatados de la tierra, serán tomados y ellos no pasarán por la experiencia de la muerte física, sino que serán tomados y transformados, como dice el Espíritu en la primera carta a los tesalonicenses. Sin embargo, la mayoría estamos conscientes que tenemos que pasar por este trance que sí es crítico, la separación del cuerpo y del alma, crítico, la fuerza que tiene el concepto de muerte y la perturbación del maligno por la muerte, porque la muerte está vinculado a él, por el pecado, el salario del pecado es la muerte. Pero en Cristo el Espíritu se propone darnos vida, por eso no están muertos, están dormidos. No solo están dormidos, han pasado de este mundo al Padre. No solamente han pasado de este mundo al Padre entregando el Espíritu, sino fueron abrazados por el Padre, y el Padre les ha puesto la túnica de esa luz maravillosa. Han sido glorificados y están transfigurados. Y no solo eso, su muerte no ha sido una pérdida, ha sido una ganancia, porque se han encontrado con el mismo Cristo.